mayoría es y vamos a ir viendo algunas adaptaciones que tienen las plantas al medio terrestre. Ok, entonces vamos a ir viendo algunas adaptaciones que tienen las plantas al medio terrestre, ya que la condición de alga podría ser muy beneficioso para un organismo, pero ya empezar a colonizar eh, partes terrestres va a llevar a ciertas adaptaciones que deben lidiar con fuerzas como la gravedad, por ejemplo, y cómo transportar el agua, los nutrientes de un punto a otro, sabiendo que la gravedad es una fuerza constante y también la gran competencia que había en esos momentos o que empezó a haber entre las mismas plantas y los animales que muchas veces iban a ser depredadores, ya que un animal, aunque sea herbívoro, pues está siendo un depredador de una planta. Y es algo muy, muy relativo, ¿verdad? Son seres vivos que se están alimentando unos de otros simplemente. Entonces vamos a ver que hoy en día, pues el mundo está dominado por plantas debido a algunas de estas adaptaciones. Por ejemplo, tenemos los rizoides, los caulidios o tallos, perdón, los rizoides o raíces, las hojas o filidios, las cutículas, los estomas, las lenticelas, los tricomas, las espinas y aguijones, los tejidos vasculares y la dispersión por esporas y semillas. Entonces vamos a ir viendo una por una. Pero antes quisiera que vean este video. Este video lo grabé el fin de semana en la zona de Monteverde. Como pueden observar, estas son flores de una planta de la familia Rubiácea, que es una palicurea, que son polinizadas por colibríes y por insectos. También pueden observar la enorme cantidad de especies que hay de plantas y el montón de adaptaciones que tienen para medios terrestres. Algunas están directamente en el suelo y otras son epífitas. Por ejemplo, estas bromelias que estamos viendo con inflorescencias. Los helechos que pueden ser bastante grandes, incluso arborescentes, y claro, árboles grandes que forman el dosel del bosque, que pueden llegar a medir más de 30 metros, palmas en el sotobosque, palmeritas y hojas que muchas veces, especialmente en las zonas tropicales, son anchas, cosa que difiere de las zonas templadas. Entonces vamos a ir viendo las diferentes adaptaciones. En la condición primitiva de algunas plantas tenemos rizoides, no tenemos raíces. Ya en plantas más derivadas, digamos, tenemos raíces. Por ejemplo, acá en la izquierda se pueden ver algunos rizoides, helechos, y ya obviamente ustedes estarán muy relacionados o muy familiarizados con lo que son raíces en plantas mayores. También el tallo o caulidio, vean que mantener, digamos, el sostén de la planta es muy importante. Entonces, durante las etapas jóvenes del esporofito, por ejemplo, en las plantas vasculares, eh, podemos ver cómo tienden a ser suaves y conforme pasa el tiempo, estos se van haciendo duros y se va depositando madera, en este caso lignina y celulosa, y van habiendo engrosamientos de los tejidos que le van a dar rigidez y sostén al árbol y protección. Y obviamente en plantas que son menos derivadas como los musgos, pues lo que tenemos son caulidios, ya que ahí no hay tejidos vasculares y entonces gran parte del agua y todo esto se mueve por capilaridad. Por eso es que rara vez exceden pocos centímetros de altura. Entonces que una planta con un buen tronco, un árbol, puede llegar a medir hasta 100 metros o más. La hoja, que es muy importante en las plantas, ¿verdad? Es como el pulmón de ellas. Ya hemos visto en la clase de fotosíntesis cómo las plantas tienen estomas. Estas estomas están en las hojas principalmente y estas estomas les permiten el intercambio gaseoso y el intercambio de agua también durante los procesos de respiración celular y fotosíntesis.
Las hojas tienen miles de formas, por decirlo así, dependiendo de las adaptaciones que la planta tenga. Pero en plantas que son menos derivadas, hablamos más bien de filidios. Por ejemplo, esta porela. Y realmente diferenciar entre una hoja simple y una hoja compuesta necesita cierta práctica por parte del botánico. Generalmente hay una estípula antes de la hoja y eso nos permite diferenciar si es una hoja simple o compuesta. Vean que las plantas tienen cutículas. Estas cutículas las protegen de la abrasión, las protegen de la desecación, de la radiación, de la herbivoría y otras, digamos, situaciones propias del ambiente, que podría ser nieve, podría ser lluvia, podría ser sol, podría ser arena, etc. Tenemos los tejidos parenquimatosos de las hojas. En muchos casos estos tejidos sirven incluso para eh, flotar, pero la cutícula sigue siendo muy, muy importante, sobre todo para proteger la planta. En muchos casos estas cutículas incluso tienen silicio y en las zonas altas, por ejemplo, del país, podemos ver cómo hay plantas que son duras, como si fueran vidriosas o cuerosas. Y es gracias a que esta cutícula posee silicio y otros elementos. Eso le ha permitido protección y colonización de diferentes ambientes que pueden ser no tan amistosos para ellas. Por otro lado, los estomas y lenticelas, cuando ya hablamos de ellos, ¿verdad? Las células guarda que tienen los estomas. Las lenticelas salen más que todo en los troncos y tienen funciones muy similares a las estomas de intercambio gaseoso. Los tricomas o pelos, aunque no son pelos, ¿verdad? Pero pueden parecer pelos, que muchas veces crecen en las plantas y les ayudan ya sea a capturar humedad, a mantener ciertas temperaturas o incluso podrían tener venenos, podrían tener toxicidad para protegerse de, por ejemplo, herbívoros, etcétera. Estos tricomas son muy comunes en diferentes plantas. Y también tenemos que diferenciar lo que son las espinas de los aguijones, que son estructuras que muchas veces tienen los árboles, los arbustos. Y en este caso lo que estamos viendo es un árbol de pochote, que son comunes en la parte norte del país y en el Valle Central. Estos árboles, pues, durante sus etapas jóvenes especialmente, tienen aguijones sumamente puntiagudos. Una de las hipótesis principales es que los utilizaban para defenderse de la herbivoría durante la era glaciar de grandes herbívoros como elefantes o perezosos gigantes que existían acá en el trópico. Como no ha pasado tanto tiempo, pues estas plantas mantienen estas adaptaciones, incluso cuando ya las especies para las cuales fue dirigido este tipo de protección ya no existen. Uno de los más importantes cambios, digamos, que hubo en la historia evolutiva de las plantas es tener tejidos vasculares, ya que tener tejidos vasculares les permite crecer en tamaño y en eficiencia del transporte de los nutrientes o del agua. Tenemos dos tipos, el xilema y tenemos también el floema. Podemos tener el xilema primario o secundario, por ejemplo, dependiendo del nivel de engrosamiento que haya en el tallo, en el tronco. A través de estos conductos, pues, se va dando el transporte de las sustancias y muchas veces los árboles, como les digo, pueden llegar a medir 50, 60, 70 o más metros y tienen que luchar contra la gravedad. Si no existieran estos tejidos vasculares, sería sumamente complicado para una planta crecer, eh, por lo cual son vitales para comprender el éxito que han tenido este grupo en este planeta. Prácticamente, pues ellos moldean nuestra biosfera, las plantas y las algas, con el proceso fotosintético y de respiración. Y esto tiene que ver mucho con que haya aparecido este sistema de transporte vascular. Ya en las plantas más derivadas, pues hay mecanismos de dispersión que son más eficientes.
En el caso de, por ejemplo, los helechos, la dispersión es por esporas, ahí no hay semillas. Ustedes nunca han visto un helecho con flores, porque no existe ese tipo de estructura en estas plantas. En los helechos lo que tenemos son soros, que son estas pelotitas que generalmente están abajo de la hoja del helecho, y estos soros pues tienen esporas, que se dispersan con el viento, con el agua. En el caso de algunas coníferas, igual, hay semillas, se dispersan por el viento, por el agua, por ejemplo, el pino o el ciprés, y muchísimas plantas con flores que tienen muchas estrategias que pueden ser dispersión por viento, dispersión por agua, o en algunas que son de utilidad para el ser humano, dispersión zoocórica o dispersión por animales. Por eso es que desarrollan frutos carnosos, dulces, deliciosos, para que sean consumidos por aves, por mamíferos, por insectos o por animales que dispersen esas frutas lejos. Muchas veces incluso hay plantas que requieren que los frutos pasen por el tracto digestivo del animal, ya sea un ave o un mamífero, para que se rompan ciertas cutículas en las semillas y una vez que sean defecadas lejos del origen, puedan germinar. Entonces estos mecanismos le han permitido una gran coevolución a las plantas con los animales, especialmente las plantas que tienen flores.